Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Espero que te encuentres bien tú y toda tu familia. Hoy vamos a continuar con este estudio sobre el rechazo al Mesías, pero el rechazo al Mesías es un rechazo a Dios, literalmente, porque Jesucristo y Dios son el mismo. ¿Cómo podemos corroborar? Pues podemos utilizar unos ejemplos bastante básicos. En Génesis, en el capítulo 1, el versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Si leemos en Colosenses, cuando se está refiriendo la palabra del Señor a Jesús, dice que todo fue creado por Él y para Él. Y cuando Jesús estuvo ministrando en la tierra, dijo que Dios y el Padre, o sea, que Él y el Padre eran uno, disculpa. Así que tenemos que ver que un rechazo a Dios, un rechazo a Jesucristo, un rechazo a la deidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y con todas sus consecuencias. Creer en Cristo como Señor y Salvador obviamente trae salvación, valga la redundancia. Trae esperanza, trae un cambio de vida positivo. Rechazarlo es el error más grande que uno se puede imaginar, del cual no hay realmente una recuperación. Una persona que pasa de este mundo sin salvación, no aparece en la Escritura una segunda oportunidad. Si se dan, que se van a dar, porque están escritas todas, se van a desatar todos los asuntos proféticos, escatológicos que vienen para el futuro. Y la persona, con todo y eso, persiste en rechazar, en no creer, en endurecer su corazón, pues entonces tendrá que pagar las consecuencias al rechazo. El Señor le está ofreciendo salvación por gracia, le está ofreciendo misericordia. Si la persona lo rechaza, está tomando una determinación de la cual tiene que hacerse completamente responsable. Cuando nosotros creemos en Cristo como Señor y Salvador, pues nosotros estamos depositando toda nuestra vida en sus manos, en su obra, en lo que hizo en favor de nosotros, siendo pecadores, que no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y ya hemos visto, según hemos leído en Juan, el capítulo 8, que fue quien dio comienzo, el pie forzado de este tema que estamos tocando, ese rechazo, esas interacciones, esas conversaciones, en algunos casos intensas y hasta violentas, que se dieron, y la nación de Israel, los líderes, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, en un abierto rechazo a Jesucristo, a Jesús como Mesías. El día de hoy, que estamos en esta dispensación de la gracia, al Señor Jesucristo se le rechaza como Salvador. A Dios se le está, como mencioné anteriormente, como quien dice, sacándole el puño y retándolo. No estoy seguro si este relato que te voy a decir, que estoy tratando de recordarlo, como más o menos lo escuché una vez. No sé si fue uno de estos líderes rusos, Lenin o no sé, que en su lecho de muerte estaba teniendo una serie de pesadillas y unas cosas que lo estaban atormentando, pero que al final, prácticamente cuando dio su último aliento de vida, hizo así con el puño hacia el cielo, en una actitud desafiante y retante a Dios. Hasta de eso es capaz el ser humano. Pero vamos a seguir leyendo para ir reforzando y notando las conversaciones que se dan, las actitudes que se dan, que no son modernas, lamentablemente se viene dando desde hace siglos y siglos y siglos. Un rechazo a Dios, a su realidad, a su creación, a su evidencia, y que nosotros deberíamos rendirnos a Él. Es una decisión lógica, es lo que nos conviene. De Él viene la salvación, la esperanza. Reconocemos que en Él hallamos refugio, fortaleza, sentido de vida. El rechazarlo entonces es todo lo contrario a lo que acabo de mencionar. Si vamos a Éxodo, te voy a dar la oportunidad que vayas buscando en tu Biblia Éxodo, Antiguo Testamento, la interacción que había entre Jehová y la nación hebrea, pero también cuando estaban esclavizados y lo que estaba pasando cuando aparece la figura histórica de Moisés. Y Moisés y Aarón irán en obediencia al Padre a tener audiencia con el faraón.
es un mero mortal, es un ser humano. Pero si vamos y consideramos el contexto histórico y cultural y religioso de la época, a los faraones se le tenían como semidioses, que trascendía su presencia física. Sus determinaciones eran ley, pero era idolatría lo que había en Egipto, como lo hay todavía el día de hoy en muchos lugares del planeta, mucha idolatría, demuestra el ser humano un aspecto espiritual que quiere llenar en su vida, pero al tratar de llenarlo entonces toma una determinación errada y toma el camino que no es, porque el camino más ancho es más fácil, ¿verdad? El camino angosto de seguir al Señor es el que se le hace más difícil. Pero el Señor está claro que ha estado ofreciendo una vía de regreso a Él, una vía de reconciliación, una vía de salvación por su vida. Si escuchan una música de fondo es que alguien está pasando con una música, un joven ahí. Bueno, en el capítulo 5 de Éxodo comienza de la siguiente manera. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Vamos a leer el versículo 27 del capítulo 4 para tener un poco más de contexto, ¿cierto? Y Jehová, o sea, Dios creador, nuestro Padre, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Esta es la reunión entre Moisés y Aarón. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, porque iba a servir también como portavoz. Recuerda, Moisés consideraba que no era una persona de gran verbo, de gran elocuencia. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Esto a mí siempre me resulta tan interesante y tan curioso, porque en ocasiones ellos tenían una gran disposición, rendirse a Jehová, obediencia a Jehová, y luego se tornaban. ¿Recuerdan todas las veces que Moisés tuvo que lidiar con ellos? Todas las veces que Jehová se molestó con ellos, y así fue con el transcurso de los siglos. Lee lo que Esteban le dijo a sus nacionales israelíes en el libro de Hechos. Lee también el discurso de Pedro. Los apóstoles tuvieron mucho que decirle a los judíos, a la nación de Israel, y cómo mataban a los profetas que Dios enviaba. En ocasiones estaban obedientes, en ocasiones tenían gran anhelo de escuchar la palabra, como para los tiempos de Esdras y Nehemías, si no me equivoco. Ahí estoy tocando de oído, pero de todos modos voy a poner el texto donde puedes leer. Una disposición muy buena, correcta, como deberíamos tener siempre con relación a los asuntos de Dios. Pero no todo el mundo ve las cosas de esta forma. Hay una actitud retante, de rechazo, antagónica hacia los asuntos de Dios. El día de hoy, estamos hablando del siglo XXI, en el año 2024, el rechazo, la oposición, la repulsa a las cosas de Dios se manifiesta en millones de personas que se consideran que pueden. Sigo diciendo el ejemplo de la hormiga que quiere estrangular a un elefante. Por más que tú le digas a la hormiga, tú no puedes estrangular al elefante, tienes que acordarte que tú eres una hormiguita. Y el elefante te está permitiendo vivir. El elefante lo único que tiene que hacer es mover una pata y ahí quedó. Pero el elefante está quieto, está en gracia y paz. Pero un día el elefante va a empezar a no tan solo mover sus patas y su trompa, sino que va a empezar a galopar, va a empezar a correr y va a temblar todo. Eso es el tiempo de la tribulación. Muy bien, así que ellos lo recibieron, se dieron cuenta, aquí hay mosquitos. Dice que ellos creyeron, y oyendo, porque se crea la palabra que se comparte, se crea el testimonio del que Dios envía, y entonces se dieron cuenta que Dios estaba escuchando la queja y el clamor que ellos tuvieron por siglos al estar esclavizados
en Egipto y todo lo que eso conllevó, muchas generaciones allí esclavizadas que nacían y morían allí. Se inclinaron y adoraron. Ahora sí, el capítulo 5, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Lo único que tenía que hacer Faraón era decir: sí, como no, adelante y díganme qué necesitan para hacer eso. Yo voy a ser un facilitador, yo estoy aquí porque Dios me ha permitido estar aquí, yo le temo al Dios de ustedes, he escuchado hablar de Él, yo solo soy un mero mortal, hoy yo estoy, mañana vendrá otro, tengo fragilidad en mi vida, díganme qué ustedes necesitan. Si yo los bendigo a ustedes, yo estoy seguro que Él me va a bendecir a mí. Nada de eso que yo acabo de decir sucedió. ¿Verdad que lo sabemos? Lo tenemos claro que no, eso no pasó, eso no fue lo que pasó. Aquí está la actitud retante y de rechazo. Si te suena familiar, si te suena muy contemporáneo, si te suena muy presente, ¿es pura coincidencia? No, no es pura coincidencia. La palabra de Dios está para que nosotros aprendamos de ella. Y aunque las instrucciones para el cuerpo de Cristo están contenidas prácticamente en las cartas entre Romanos y Filemón que Pablo escribe, o se le atribuyen a Pablo, pero recuerden que todo lo que recibió lo recibió de Cristo mismo, es instrucciones del Señor, nuestro Salvador, para nosotros. De toda la palabra aprendemos, y aprendemos del carácter de Dios, y aprendemos de su persona, aprendemos de su voluntad, de sus promesas y su profecía, y nos da un panorama bien amplio de quién es Dios, nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 2 del capítulo 5 de Éxodo: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No le conoce. Tal vez si lo conocía, parece que está mostrando poco interés. Poco me importa, ¿verdad? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré a Israel. El día de hoy, en el siglo XXI, hay mucha persecución a los creyentes en diferentes partes del planeta, en diferentes países y culturas. Eso lamentablemente está sucediendo y viene sucediendo. ¿A cuántos regentes, a cuántos líderes políticos, embajadores, primeros ministros, dictadores se le ha dicho: trata bien a los creyentes, ten temor de Jehová, Dios es real, Jesucristo es real, te conviene conocer la palabra de Dios y ser obediente a la palabra de Dios? ¿A cuántos no se le ha dicho en este preciso momento? ¿Y cuántos dicen: no sé ni quién es Dios, ni me importa? No sé quién es Dios y yo no voy a obedecer. Y a su gente las destruiré, las encerraré, les callaré la boca. Eso es una actitud demoníaca, satánica, y lamentablemente permea y está muy vigente y presente en este momento que tú y yo estamos hablando. Estas cosas las tenemos que ir meditando, por si acaso un día tú y yo nos vemos en una situación difícil y de peligro por ser creyentes, que no nos tome por sorpresa. A otros les ha tocado, a otros les está tocando, y posiblemente a ti y a mí en un momento dado. Esto que yo estoy haciendo tan libremente y tan cómodamente donde me encuentro en este día soleado y caluroso de verano, llegará un momento que tal vez se me acerque un oficial y me diga: ¿qué usted está haciendo? Y yo digo: estoy grabando un podcast para un canal de YouTube. Y ese canal, ¿de qué se trata? De estudio de la palabra de Dios. Eso no se puede hacer aquí. Es que hay una ordenanza que se aprobó, y si usted tiene que meterse a una iglesia o váyase a su casa, usted dirá: no seas tan exagerado. Así dijeron otros en el pasado. Y ahora están viendo que seguir al Señor tiene su precio, tiene su sacrificio, tiene su consecuencia, y lo tenemos que aceptar y lo celebramos si es así. Algo estamos haciendo bien entonces, si hay oposición, si el enemigo se nos opone. Pero si todo está fluyendo muy suave, como decía el pastor fundador de la Iglesia Bíblica de Juana Díaz, que yo pastoreé, él decía: cuando las cosas están demasiado tranquilas y buenas, algo malo estamos haciendo. Porque por lo regular hay oposición, por lo regular hay ataque, por lo regular hay cuestionamiento.
Así que el faraón dice, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Debe haber tenido curiosidad de decir, háblenme de él, quiero conocerle. ¿Verdad? ¿Recuerdan a Nicodemo cuando estaba tratando de averiguar más sobre Jesús? Era un hombre que sabía de la ley, era un fariseo. Pero, ¿quién es esta persona? Me da curiosidad. Déjame indagar, déjame ser un bereano, averiguar si estas cosas son o no son ciertas. Déjame ser como Pablo dice en Tesalonicenses, el capítulo 5. Voy a examinarlo todo y voy a retener lo bueno. Voy a llenarme de la palabra y quiero conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Tú y yo tenemos que tener muy claro, y debe ser una gasolina que nos mueve todos los días, el conocer la voluntad de Dios para nuestra vida cada día, hasta que estemos con Él. ¿Y cómo la conocemos? A través de la Escritura, lo que estamos haciendo tú y yo en este momento. El versículo 3, y ellos dijeron, o sea, Aarón y Moisés, el Dios de los hebreos, o sea, le acaba de decir, no es el Dios tuyo, porque ellos eran una nación, Egipto era bien idólatra y tenían un montón de ídolos y muñecos y estatuas y figuras que ellos les daban un estándar, un estatus de poder, de deidad, de algo sobrenatural, pero simplemente eso era idolatría. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Miren, el interés de él era que siguieran los esclavos realizando las labores de esclavitud, de estar creando y trabajando material de construcción, entre otras muchas cosas que lo más seguro también los tenían esclavizados. Él no quería una interrupción. 3 días. Es como tomarse unas vacaciones de 3 días y se detiene la producción. Y para personas del día de hoy, mira lo que ha ido sucediendo con el área laboral. Por mucho tiempo, yo recuerdo, yo me crié pensando que los domingos no se trabajaba. Ahora los trabajos son 7 días a la semana. Ahora hay turnos de 12 horas de trabajo para algunas personas en ciertas áreas de trabajo laborales. Hace poco un amigo que aprecio ya lleva en varias instancias dejando saber claramente que no le gusta su trabajo, donde ahora lo tienen. Hubo un cambio grande en su área de trabajo. Y quienes vienen ahora a dar instrucciones, le están poniendo a trabajar turnos de 12 horas. Obviamente le van a dar 2 o 3 días de libres, creo. 12 horas y eso lo está afectando a él grandemente. Porque te tiene que afectar mental, emocionalmente. Tú tienes familia y no todo es dinero. Obviamente entendemos, hay que trabajar y hay que tener para pagar la electricidad, la comida, la casa, el vehículo y todo lo que conlleva vivir en este mundo físico y económico. Pero entonces, ¿qué tiempo queda para Dios? Y este hombre, su prioridad era él, su prioridad era su nación. ¿Qué le importaba a él esa gente? Esa gente son esclavos. Al esclavo se le menosprecia, se le explota. Y si se muere uno, ponemos a otro. Así son. Esa mentalidad, vamos ahora a ponerlo a lo que estamos considerando espiritualmente hablando. ¿Realmente a alguien, Satanás le importa a alguien? O sea, en el buen sentido de esperar y buscar lo mejor para alguien. No. Él solo sabe robar, matar y destruir. Y esclavizar. Porque ya que la gente, bueno, hay mucha gente que lo adora voluntariamente, le sirve voluntariamente, no tiene que esforzarse mucho con cierta gente del mundo, que los tiene él esclavizados, pero hay otros que los fuerza, los va a forzar de una manera directa o indirecta y los esclaviza para su uso.
para su control, para su dominio y esclavitud espiritual. Él no sabe hacer otra cosa. Y Dios viene a libertar, a traer libertad. Vino a traer libertad a Israel, pero ahora nos ofrece libertad en Cristo. Y esclavos éramos del pecado. Y teníamos, ¿verdad? Esas cadenas atándonos nuestras mentes, nuestra vida, condenándonos. Pero ahora en Cristo tenemos gran libertad. Pero mira lo que él dice, que no quiere. Él no quiere que ellos interrumpan sus labores. Y dice, volved a vuestras tareas. Sigan con lo que se supone que ustedes hagan. Versículo 5. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Versículo 6, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, he aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Le va a complicar aún más la vida. La esclavitud será aún peor. Si ponemos esto en el contexto de la tribulación, el enemigo se va a lanzar al mundo con gran violencia contra la humanidad y las cosas serán aún peor. La esclavitud espiritual será más radical, será más evidente, será más violenta, será espiritualmente letal. Al él darle estas instrucciones, está haciendo que el trabajo de ellos sea peor y se duplique o se triplique, lo que también, recuerden, el impacto físico. Dice, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a vuestro Dios. O sea, como que ellos querían hacer eso porque no tenían más nada que hacer y estaban vagos. No, es que ellos querían adorar a Jehová, pero no podían, él no se los iba a permitir. El versículo 9, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan las palabras mentirosas. Y así dio esa instrucción. No voy a seguir expandiendo sobre esto porque ese no es el punto principal. Pero sí creo que está claro el hecho de la oposición y la actitud, que luego vamos a ir viendo que el faraón va a seguir haciéndole la vida más y más y más difícil a ellos. Y luego entonces Jehová le va a mandar a él, sabiendo que él va a endurecer su corazón, las plagas. Las plagas que básicamente representan cosas que los mismos egipcios creían de sus propios ídolos, y Jehová va a utilizar eso mismo en contra de ellos. Tanto es así. Va a ir doblegando, y esto es una gran escuela para los políticos y los líderes. Muchas veces los que están alrededor van a pagar el precio de la actitud. Y la nación de Israel estaba pagando el precio, y pagaría un precio bien alto por la actitud de Faraón, por su terquedad, por su endurecimiento, por ser, enaltecerse demasiado, creerse lo que no es. La hormiga peleando contra un elefante, y el elefante levantó su pata y lo aplastó, hasta que tuvo que dejarlos ir. Eventualmente sabemos todo lo que pasó. Hubiese sido todo tan fácil si tan solo hubiese obedecido y ya está. Y el Señor posiblemente lo hubiese bendecido grandemente, pero así no fue. Y la nación pagó el precio, su casa pagó el precio de Faraón, hasta que la nación de Israel, los hebreos, vieron la libertad. Y sería una gran escuela para ellos, para ver la mano que los libró. Pero ellos irían en pos de la idolatría una y otra y otra y otra vez. Esa tendencia de alejarse de Dios, esa tendencia de no creerle a Dios, esa tendencia de desobedecer a Dios persistiría. Vamos rápidamente para ir terminando a Hechos, el capítulo, una situación que Pablo enfrentó muy curiosa. En Hechos, el capítulo 26, cuando él está hablando a uno de los regentes, ¿verdad? Y dice, vamos a ver si está por aquí. Hechos capítulo 25, tengo el 25, pero no quiero tocar el 25. Vamos a Hechos 26, versículo 24. Pablo viene de contar
tiene una oportunidad grande de hablarle también a un rey, a un regente, tiene testigos alrededor de él, le ministra, presenta prácticamente su testimonio, porque nosotros podemos presentar a Cristo por medio de lo que ha sucedido en nuestras vidas. Por medio del testimonio que damos, también es una oportunidad grande que tenemos de hablarle a Cristo de otros, a otros, perdón. Dice el versículo 24, luego de escuchar todo esto, de Hechos 26, diciendo él, o sea, Pablo, estas cosas, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo, que era otro que estaba allí, otro líder, a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pero el versículo 27 es clásico, siempre me ha llamado la atención. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Pablo dijo: ya sea por poco, por mucho, hubiese sido bueno que creyera. Hubiese sido bueno que Faraón no hubiese estado tan duro. Tantas personas que se le ha presentado la salvación, tantas personas que se le ha presentado el consejo de Dios, tantas personas que se le ha dicho: te conviene esto porque la palabra de Dios dice con relación a tal cosa. ¿Y qué hacen? No, rechazo, puño, pelea, antagonismo, alejarse, prefieren las tinieblas que la luz, rechazan al Mesías. Israel rechazó al Mesías. Ahora la gente está rechazando al Salvador. Jesucristo, Señor y Salvador. En Cristo estamos completos, dice Pablo en Colosenses. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sin Cristo no estamos completos. Si en Cristo hay salvación, sin Cristo no hay salvación. Si en Cristo tenemos perdón de pecados y vida eterna, sin Cristo no tendríamos perdón de pecados o vida eterna. Es bastante sencillo. Pero ¿por qué la gente rechaza? ¿Por qué la gente empuja a Dios? ¿Por qué la gente prefiere el mundo, los deleites? Ven las noticias, se sienten con incertidumbre, con ansiedad, con temores de lo que pueda venir. Sin embargo, ahí está Dios como refugio. Dios, que a través de su palabra nos cuenta los asuntos cómo van a suceder. La gente dice: no, prefiero las fábulas. Yo le creo más al hombre de la Laguna Negra, a los extraterrestres, le creo a los unicornios, a los duendes, a los leprechauns y todas estas cosas, al Lucky Charm de la cajita de cereal. Pero cuando se le habla de Dios, pamplinas. Eso son tonterías. Tú eres un religioso. Qué pena que haya tanto rechazo al Mesías. Hechos capítulo 16, la gran pregunta: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La gran respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y tendrás una vida diferente, tendrás un nuevo set de reglas para vivir, tendrás identidad completa, perdón de pecados, adopción de parte de Dios, y entonces verás la verdad y la verdad te hará libre. Conocerás la verdad por medio de la palabra y permanece en la palabra. Crees en ella, que es lo que pretendemos hacer tú y yo cuando nos reunimos en estos encuentros de estudio de la palabra, en esta comunidad bíblica digital que se llama Grace 21 y tantos otros ministerios que hay, llevando el mensaje de la gracia de nuestro Señor. Para mí es un gran privilegio y tenemos que hablar de estas y otras cosas. Vamos a venir con otro tema más adelante, pero este tema es bien fundamental que se toque, porque el rechazo al Mesías es una decisión terrible que le ha costado muchísimo a Israel, que ahora mismo están ciegos espiritualmente hablando hasta que el Señor retome sus asuntos para con ellos. Tengo un sonido de fondo, espero que no te moleste tanto. A mí me molesta un poco. Aleluya. Siempre pasa algo, ¿verdad? ¿No te parece curioso cuando estamos haciendo estos trabajos? Pero nada, seguimos para adelante. Eso es solo ruido. Esto es palabra de Dios. Seguimos en otro episodio
de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.